Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar un análisis de datos provenientes de encuestas utilizando la herramienta Google Data Studio. Esto dentro del contexto del proyecto denominado El impacto de la oferta educativa, la orientación vocacional y la capacitación en la estabilidad laboral en el estado de Guanajuato. Su servidor Francisco Javier Velázquez Agaón. Voy a estar presentando algunas pantallas de este análisis. Puedo comenzar diciendo que la herramienta que vamos a utilizar es para procesar un instrumento de recolección de datos que fueron las encuestas, aunque este proyecto recaba datos tanto cuantitativos, cualitativos por otras fuentes. En este caso, específicamente vamos a ver cómo realizar el análisis de encuestas aplicadas en las comunidades que están alrededor de los parques industriales del clúster automotriz en Guanajuato para analizar los datos. Bueno, partimos de que todos los datos que se aplicaron a las encuestas están en una hoja de Excel. Aquí la estoy navegando y si se fijan son diferentes datos que ya se tienen capturados. En este caso particular proviene de una captura de un formulario de Google precisamente también, pero pudieron haber hecho la captura de manera manual o con algún otro sistema de captura de encuestas. Lo importante es de que a partir de ese archivo de datos, como lo tenemos aquí, vamos a utilizar nuestra cuenta de Google, ya la tengo activa, y estamos arrastrando este archivo a nuestro repositorio. A partir de ahí vamos a continuar. Que ya está nuestro archivo, nuestro repositorio de Drive proveniente de una hoja de Excel, vamos a convertirlo a hoja de cálculo de Google. Esto es muy importante, ya que el análisis de datos con Google Data Studio se inicia a partir de una hoja del mismo formato Google. ¿Cómo lo hacemos esto? Le voy a dar doble clic a mi archivo ya en el repositorio. Si se fijan, es una hoja de cálculo de Excel. Pero en este lugar, en el centro, le digo que lo voy a abrir con hojas de cálculo de Google. Entonces, al darle clic, está iniciando el proceso de transformación. Me está pasando este formato de Excel, me lo está dejando en un formato de hoja de cálculo de Google. Si se fijan, es muy similar el desplazamiento, los datos, excepto que ya cambió de formato. Nada más con abrirlo, ya con eso me lo está convirtiendo. Si yo cierro mi ventana y me regreso a la posición en la que yo estaba trabajando, que es mi formulario de Drive, y en la carpeta específica que era análisis de datos, como pueden ver ahora ya tengo dos, el original que es este y el otro que queda como formato de Google, hoja de cálculo. Eso es importante puesto que la fuente de datos debe ser compatible con hoja de cálculo de Google. Una vez el archivo en nuestro repositorio, procedemos a entrar a la herramienta Google Data Studio. Como podrán ver, Google Data Studio es una herramienta totalmente en línea, ya la estoy ubicando en el buscador, y me permite analizar datos sin hacer ninguna instalación previa de software, a diferencia de otras herramientas como el SPSS o Minitab, etc. Vamos a iniciar en esta página de la herramienta. Vamos a crear un informe dándole clic en donde lo he mostrado. Y aquí conectamos a nuestra fuente de datos. Esto es fundamental. Como lo comentábamos previamente, es compatible Google Data Studio con muchas fuentes de datos, todas las que están aquí indicadas. Específicamente a nosotros nos interesa conectarnos con el tipo de fuente de datos, hoja de cálculo de Google. Entonces lo selecciono y me remite en este caso a mi repositorio y selecciono el archivo fuente y le digo conectar. Entonces se está haciendo la conexión en lo que va a ser
el análisis de datos con mi fuente, como lo tenemos aquí. Entonces, una vez establecida la conexión con nuestra fuente, podemos ver que se están desplegando todos los campos. En este caso los he numerado con la letra P, todos los campos de nuestra fuente con los que vamos a trabajar. Ya que lo he verificado, simplemente le pongo añadir al informe y me indica que se va a establecer una conexión y le digo añadir. Y de esta manera estoy listo para comenzar mi análisis de datos. Bueno, ya que tenemos preparado todo, vamos a iniciar el análisis dentro de Google Data Studio. Voy a empezar un análisis ingresando a un gráfico. En este caso, voy a comenzar por un gráfico de barras. Entonces, automáticamente Google Data Studio busca la primera variable que tenga disponible. En este caso, de qué comunidad son las personas que se encuestaron y me lo está presentando aquí. Si se fijan, aquí me está estableciendo dentro de la primera variable que fue comunidad. ¿Por qué tomó esta? Porque la primera era fecha, esa se la brincó por el tipo de datos y luego me grafica la primera variable. Bueno, los tipos de gráfica pueden ser diferentes. Por ejemplo, yo voy a aplicar ahora una gráfica de pie. La voy a ampliar un poquito, pero me está graficando la misma variable las comunidades. Recuerden, estamos en el modo de diseño de nuestro informe. Si nos vamos a ver cómo quedaría ya para los usuarios de nuestro informe de análisis, tendríamos esta manera en donde el usuario puede ver que tenemos 69 encuestas en Hacienda de Juárez, 67 en La Calera, igual de lo de Juárez y únicamente 50 en Purísima del Progreso. Lo mismo lo podemos ver pero en forma de porcentaje, que es como me lo da este tipo de gráfico en Hacienda de Márquez, aunque también me aparece el porcentaje y las encuestas aplicadas. Entonces, en algunos casos, esta vista tiene ventaja porque me muestra tanto el porcentaje como el conteo, y en este caso me muestra únicamente los conteos, pero proporcionales en este eje a la cantidad de encuestas que se aplicaron. Me voy a regresar al modo de edición. Recuerden, aquí yo me puedo ir al modo de edición. Puedo estar viendo los diferentes etiquetas o me regreso al modo de edición después de salir de vista. El anterior era vista. Bueno, voy a trabajar con este formato. Voy a eliminar ahorita temporalmente esta visualización y lo voy a ampliar un poco más. Lo voy a ampliar, nomás lo moví. Más bien aquí lo voy a ampliar así. Vamos a hacer los primeros cruces de variables, algo muy sencillo, pero para que se vea cómo la herramienta nos puede dar esta información. Vamos a suponer que a mí me interese no nada más ver cómo se distribuyeron las encuestas en las 4 comunidades, sino también ver el género, cómo fue la distribución de género. Entonces, me voy a dimensión, aquí es donde se especifican las variables, y le agrego una nueva variable que en este caso es género. Entonces, como ya tengo dos variables, las estoy cruzando. Entonces, así se denomina. Yo puedo ver que en Hacienda de Márquez, por ejemplo, fue muy similar encuestados de género femenino y masculino. En La Calera varió un poquito género masculino. Al igual, bueno, lo de Juárez es muy similar. Y en Purísima de Progreso se aplicaron encuestas más a género femenino. Si nosotros le ponemos el modo de vista, como lo hicimos hace un momento, aquí me va indicando 35 masculinos, 34 dentro de Hacienda de Juárez nada más, 36 y 31 respectivamente en La Calera y así sucesivamente. Así podemos ver la distribución que hubo dentro de nuestra muestra. Entonces esto me regreso al modo de edición. Esto es un primer cruce. Voy a hacer
Otro cruce más, voy a quitar género y vamos a suponer que ahora me interesa cruzar el origen de la comunidad de donde fueron contra, vamos a verlo aquí, hay una variable que es estado civil. Selecciono estado civil. Entonces, como lo podemos ver aquí, lo voy a ampliar un poquito más. Me muestra cuál es el estado civil para cada uno de los encuestados en las comunidades. Si se fijan, en todas, la mayoría son casados, después solteros, después en unión libre, viudos, hay pocos, pero hay en todos casos, divorciados, y es lo que tenemos. Le voy a poner en modo vista para que aquí lo podamos ir viendo numéricamente. Tenemos casados 42 contra 17 solteros, 8 en unión libre, únicamente uno viudo y uno divorciado, y así sucesivamente para cada uno de las comunidades que se estuvieron viendo. Pero aquí lo importante es la tendencia. Podemos ver que la tendencia es que es la mayoría son casados de los que se estuvieron aplicando. Entonces regreso al modo de edición. Esta es otra manera de cruzar variables. Vamos a continuar con el análisis cruzando variables, pero también aplicando filtros para comenzar a tener ya algunas interpretaciones preliminares de la aplicación de esta encuesta. Voy a aplicar algo que sugirió uno de los brigadistas, el cruzar la variable escolaridad y ocupación. Vamos a hacerlo. Entonces, voy a seguir como lo hemos estado haciendo. Comienzo con una primer gráfica de barras, pero no me interesa únicamente la comunidad. Voy a hacerlo con escolaridad. Entonces selecciono la variable escolaridad. Me desplazo por aquí, la debemos de tener, aquí está, escolaridad. Entonces podemos ver que ahora me grafica cómo fue la escolaridad. Si se fijan, tenemos valores que podemos omitir, nada más vamos a centrarnos en secundaria, primaria, bachillerato y licenciatura. Entonces voy a eliminar los otros campos que no tenemos muchas ocurrencias, entonces, o muchos conteos. Voy a aplicar un filtro. Entonces, algo parecido al gráfico, selecciono filtro y entonces me toma por default la variable comunidad, pero yo quiero que el filtro sea un filtro por el campo de escolaridad, que lo busco, por aquí lo tenemos, escolaridad. Bueno, esto no aplica más que en el modo de vista, que ya lo hemos visto. Entonces, en este caso, yo quiero hacer un filtro. Entonces, elimino todos los que tengo aquí y nada más me interesa secundaria, primaria, bachillerato. Vean cómo va cambiando la vista, y licenciatura. Son los que me interesan, son los conteos más altos. Los otros ahorita los puedo ignorar para efecto de este análisis. Entonces tenemos que de las encuestas que se han aplicado en las 4 comunidades, la escolaridad mayoritaria es secundaria con 114, después primaria 66, únicamente hay 52 con bachillerato y 14 de los encuestados tienen licenciatura. Bueno, ahora vamos a cruzar la variable escolaridad con la de ocupación. Entonces me regreso y como ya lo hemos hecho antes, ya en el modo de edición, voy a agregar en la dimensión la ocupación. Entonces busco la variable ocupación, que por acá debe de estar, aquí está, ocupación. Si se fijan, ya me empieza a hacer un cruce. Pero también tenemos que hacer una depuración. Entonces voy a agregar un nuevo filtro y lo voy a poner aquí en esta parte y voy a entrar al modo de vista. Entonces en el modo de vista, no, perdón, me equivoqué. No es comunidad. Es ocupación. Entonces es ocupación el 18. Entonces el 18, ocupación. ¿A qué se dedica? Ahora sí, me voy a la vista. Entonces, de
La ocupación, ya habíamos dicho primero escolaridad, dijimos que nos conviene nada más analizar los de licenciatura, bachillerato, primaria y secundaria, ya están seleccionados. Y de ocupación vamos a seleccionar aquellos que más se tienen: 65 de hogar, obrero, estudia, empleado por cuenta propia, el campo y un no trabaja. Bueno, vamos a ver cómo quedó este cruce, un cruce con ciertos filtros. Vamos a ver las tendencias. El grupo de secundaria, los que tienen estudios de secundaria, ¿a qué se dedican la mayoría? Aquí está esta columna, al hogar, 35. Al igual que los que tienen estudios únicamente de primaria, la mayoría se dedica al hogar. Seguidos en estos dos grupos que estoy analizando por obreros o que siguen estudiando o empleados. Igual acá, obreros, empleados, que son las otras ocupaciones. Pero ahora vamos a ver este grupo de bachillerato. En el grupo de bachillerato, las principales ocupaciones no son las azules como tenemos aquí. La principal ocupación es la que sigue estudiando. Es decir, los que tienen estudios de bachillerato, la mayoría siguen estudiando. Puede ser que estén estudiando una licenciatura o estén capacitándose, pero ya vean cómo ya cambia la tendencia. Entonces, y en el segundo lugar tenemos que si no están estudiando son empleados, es el segundo renglón, ya son empleados en alguna empresa o bien son obreros en tercer lugar. Y casi hasta el final, no al final, pero muy bajo están en el hogar. ¿Sí? Y ahora el grupo de licenciatura. Los de licenciatura, ¿a qué se dedican? Se dedican a que siguen estudiando o bien son empleados, pero ya no hay obreros ni tampoco hay personas que se dediquen al hogar. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta vista y de los datos que llevamos recabados? De que la escolaridad sí impacta directamente en su ocupación y en consecuencia en su desarrollo personal. ¿Por qué? Porque estudios de primaria y secundaria, la gran mayoría se dedican al hogar. En cambio, los que tienen estudios de bachillerato, ya cambia la tendencia, ya sea que son empleados que siguen estudiando o se han incorporado como obreros. Aunque también hay obreros en esta escolaridad, pero aquí ya baja. Y finalmente lo que más se ve aquí es los que tienen la licenciatura, incluso ya empieza a notarse algunos que tienen un negocio propio, que también aquí se sigue observando, ¿no? Pero son los que, enfocándonos en lo que es la estabilidad laboral, ya son empleados o siguen estudiando. Entonces, este es otro cruce de variables con filtros y ya pudiéramos empezar a tomar algunas primeras conclusiones. ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta en la ocupación los estudios dentro de estas comunidades abordadas?